Bienvenidos a Computadoras y Sensores. Mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy, Q4OS 5.6, una versión recientemente salida basada en el también nuevo Debian 12.7, una distro que originalmente se pensó como un reemplazo a Windows XP y que tiene algunas características similares al producto de Redmond, pero que no pierde su esencia Linux. Lo probamos con el ligero escritorio Trinity en un PC del año 2012. Comprobamos recursos, aplicaciones destacadas, instalamos software, agregamos el potente gestor Discover de Plasma y sacamos conclusiones. Dirigiéndonos al sitio web oficial en q4os.org, nos muestra que el 4 de septiembre de este 2024 se lanzó la versión 5.6 Aquarius, siendo hoy 8 de septiembre, al momento de comenzar esta revisión, un lanzamiento muy reciente. Q4OS no es nuevo en el canal, lo revisamos el año pasado en los capítulos 96 y 113, dejando buenas sensaciones en ambas oportunidades. Cabe señalar que esta no es una actualización mayor, sigue siendo 5 y Aquarius, pero adopta todas las actualizaciones del nuevo Debian 12.7 en el cual está basado. Estas son fundamentalmente correcciones de errores y cuestiones de seguridad. Con clic en la pestaña Downloads, nos informa que se trata de una versión LTS, con soporte al menos hasta junio de 2028. Las posibilidades en cuanto a las imágenes ISO son las tres primeras para 64 bits y con escritorio Plasma en formato Live el primero, con el más ligero escritorio Trinity, también en Live, Trinity con instalación tipo CD y la cuarta versión para 32 bits, que al estar basada en Debian aún conserva el soporte para 32 bits y es de agradecer para quienes lo seguimos empleando. Más abajo existe otra opción para instalar Q4OS en Dual Boot junto a Windows, descargando un archivo e instalando a modo de aplicación de Windows. No veremos esta opción. En cuanto a los recursos mínimos que muestra aquí, no los consideraría para nada. Trinity, con CPU de 350 MHz y 256 MB de RAM, de ninguna manera funcionaría. Más abajo se encuentran los hashes criptográficos para verificar la descarga y en breve emplearemos. Volviendo hacia arriba, seleccionaré para descarga Q4OS Trinity Live 64 bits, siendo una distro ideal para bajos recursos. Trinity será la elección. Abro este link en una nueva ventana y nos pregunta si queremos hacer una donación y damos a la derecha en No ahora. Llévame a la descarga. Q4OS es gratuito y de código abierto. No es obligatorio efectuar ningún pago, es solo para quien quiere. Se abre para la descarga en el sitio de SourceForge y luego de 5 segundos comienza con la misma de aproximadamente 1 GB de tamaño. En mi caso demoró unos 2 minutos y aquí resumo a unos segundos. Al finalizar, cierro la ventana de SourceForge, vuelvo a la que había dejado abierta con los hashes de verificación, en mi caso me encuentro en Linux Mint, y para verificar abro una terminal y me dirijo a la ubicación donde se descargó la imagen ISO, el directorio Descargas. Listo con ls. Y para verificar ingresamos md5 zoom, un espacio, las primeras letras Q4 y pulsando la tecla tabulador se autocompleta. Tras dar Enter nos muestra el fingerprint o huella dactilar que comparamos con la entregada por el desarrollador. B7565 y finaliza con 0076FB. Perfecto, coincide. En el caso que descargues y verifiques la imagen ISO en Windows, con la terminal de Windows o símbolo del sistema, te diriges a la ubicación de la descarga y verificas empleando una sintaxis ligeramente distinta, pero de igual resultado. Certutil, un espacio, menos hashfile, el nombre del archivo, un espacio md5, y tras dar Enter, retornará el fingerprint. El siguiente paso es flashear la imagen ISO a una memoria USB. La inserto en la PC, Linux Mint automáticamente monta la memoria flash, y ejecuto Balena Etcher, que es una buena herramienta de flasheo disponible para Linux, Windows y Mac. En Flash from File, selecciono la imagen ISO recién descargada y verificada. Clic en Abrir, luego la memoria USB la selecciono automáticamente, pero si así no fuera, lo hacemos manualmente. Clic en Flash, solicita la contraseña y comienza con el proceso de flasheo y verificación que demora algún minuto y aquí resumo a unos segundos. Al finalizar, nos indica Flash Completed. Podemos quitar la memoria USB e insertarla en la PC, donde instalaremos Q4OS.
En cuanto la PC inicia, nos aseguramos que bootee en primer orden desde la memoria USB. En mi BIOS, con la tecla F8, puedo elegir que lo haga desde donde se seleccione en ese arranque. Luego en el menú seleccionamos Q4 OS Aquarius Trinity Live y comienza a cargar el live, proceso que resumo. Luego una notificación nos informa que se detectó una tarjeta de red y que demos en OK para configurar la conexión Wi-Fi. Eso hacemos. A continuación seleccionamos nuestra red, damos en Next e ingresamos la contraseña para la red Wi-Fi. Para finalizar, damos en Connect and Save. En la siguiente ventana se nos pedirá el idioma. Selecciono Spanish y descarga e instala el paquete de idioma. A continuación, el escritorio se abre por primera vez en modo live, teniendo conexión a internet, con el idioma principalmente en español, y digo principalmente porque a Q4OS aún le faltan muchas traducciones. Este es un escritorio totalmente funcional. También se abre la pantalla de bienvenida. Como a nosotros nos interesa instalarlo en el disco, damos doble clic en Install Q4OS. El instalador es Calamares. Idioma, español, clic en Siguiente y la ubicación geográfica la detecta correctamente. Siguiente y seleccionamos la distribución del teclado. Spanish Latin American para mí. Siguiente y tenemos que elegir el perfil, siendo lo habitual las dos primeras opciones. Q4OS Desktop, que incluye el escritorio completo, navegador web y suite de ofimática, entre otras cosas. Y será nuestra elección. Q4OS Basic es una versión que incluye las aplicaciones y herramientas necesarias, pero seremos nosotros luego quien tendrá que instalar la mayoría de aplicaciones. Las otras opciones no son de interés. Clic en Siguiente y tenemos que seleccionar el disco donde instalaremos. Como en mi caso es una unidad de estado sólido de 240 GB vacío, no brinda la opción de instalar junto a otro sistema operativo. Y seleccionaré Borrar el disco. Clic en Siguiente e ingresamos nombre de usuario, de equipo, la contraseña de usuario, dejo marcado utilizar la misma contraseña para la cuenta de administrador y no marco iniciar sesión automáticamente sin pedir contraseña. Tendré que ingresarla con cada inicio de sesión. Luego veremos un resumen con todas nuestras selecciones y damos en instalar. Este es un proceso que demora algunos minutos, no requiere de nuestra intervención para nada y aquí resumo. Al finalizar nos informa hemos terminado y que tenemos que reiniciar el equipo. Damos en hecho y luego quitamos la memoria USB. Al reiniciar, primero aparece el Groove. Damos en Q4OS Desktop o después de 5 segundos lo realiza automáticamente. Luego arribamos al gestor de inicio de sesión, dado que no marqué autologin, ingreso la contraseña, detecta la red inalámbrica, pero no nos pide las credenciales, dado que lo habíamos hecho antes, y nos solicita la confirmación para descargar el paquete de idioma español. Una ventana nos informa que la instalación ha finalizado y se abre el escritorio Trinity junto con la ventana de bienvenida. Lo primero recomendable para no olvidarnos es instalar los códecs multimedia privativos con clic en el respectivo botón. Se nos presenta un instalador muy al estilo Windows, donde damos en Siguiente y luego Install, se descargan los códecs y librerías necesarias y cuando termina solo nos queda dar en Finalizar. Desmarco Mostrar este diálogo al iniciar sesión y cierro la ventana. Desde el lanzador de aplicaciones abro una terminal y con sudo apt update y luego upgrade actualizo el sistema. Como su lanzamiento es reciente, son pocos los paquetes para actualizar. Aquí lo resumo. Una vez finalizada la actualización, limpio la pantalla con Clear y voy a instalar la aplicación para obtener información básica del sistema como hacemos habitualmente. Para ello, sudo apt install neofetch. Este se descarga e instala rápidamente y solo queda reiniciar el equipo, que lo hago desde la propia terminal con sudo reboot. Una vez que inicio la sesión ingresando la contraseña, abro una terminal para comprobar los recursos empleados con el equipo recién iniciado, de modo que tras ejecutar neofetch nos muestra que la distribución es Debian 12 Bookworm para 64 bits. Q4OS está basada en Debian. El kernel es el LTS de Debian 12, el 6.1.0-25. Los paquetes dependen del tipo de perfil elegido en la instalación. Para nosotros el más completo son 1794, todos DPKG. El escritorio Trinity 14.1.1. Recordemos que Trinity es un fork de KDE 3.5. El CPU que estoy utilizando para este video es el Intel i5 de tercera generación 3470 de 4 núcleos. Este CPU fue lanzado en el año 2012.
la tarjeta de video AMD Radeon 6450 con 1 GB de memoria y el dato más interesante, el empleo de 431 MB de los 8 GB disponibles de RAM, un consumo normal para esta distro comparable a XFCE o quizás ligeramente menor. Aquí vemos lado a lado los NeoFetch de Q4OS 5.2 revisado en el canal en marzo de 2023 y 5.6 que nos ocupa hoy. Si bien estas pruebas las realizamos en distintas PC, el i5 es del año 2012 y con 8 GB de memoria RAM, el Dual Core es del año 2007 y con solo 2 GB de memoria RAM. Teniendo en cuenta esto, el consumo de memoria RAM pasó de 390 MB a 431 MB, lo cual tampoco es demasiado significativo. El kernel con Q4OS 5.2 era el 6.1.0-10 y ahora es el 6.1.0-25. El resto se mantiene idéntico. Volviendo a Q4OS 5.6, limpio la pantalla con Clear y ejecuto htop. El empleo de memoria es muy similar, 430 MB, y los 4 núcleos se mantienen casi en reposo. Con respecto al escritorio, es de lo más tradicional, con el panel inferior o barra de tareas con iconos a la derecha y a la izquierda. El lanzador de aplicaciones en el extremo izquierdo, como ya dijimos, falta bastante en materia de traducciones. Las aplicaciones las tenemos divididas en categorías y estas van desplegando conforme ingresamos y hacemos clic en cada una. También contamos debajo con un buscador. Dentro de aplicaciones tenemos una de las estrellas de Q4OS y es el Look Switcher, que permite cambiar el aspecto del escritorio de manera simple. Ingresamos en él y a la izquierda encontramos los 5 temas que en principio podemos seleccionar. Luego veremos que hay más. El primero, Debonair, es el predeterminado. Seleccionando cada uno tenemos una previsualización del tema. Clic en el segundo, Q4OS Default, que a pesar de su nombre no es el predeterminado. Damos en Apply Theme y es necesario cerrar la sesión con Logout Now y volver a iniciar sesión, para lo cual en mi caso también tengo que ingresar la contraseña. Como veremos también los otros temas, para ahorrar tiempo, iré resumiendo el proceso de cerrar y comenzar una nueva sesión. Este tema Default tiene un fondo de color sólido, los iconos son bastante más pequeños y los menús en el lanzador de aplicaciones con colores de resaltado. Luego el acceso a las aplicaciones son iguales al tema por defecto o Debonair. Accediendo al Look Switcher, pasemos al siguiente tema, Slide. Resumo el cerrar y abrir sesión y no podemos negar la inspiración en Windows XP. En esta ventana vemos el fondo original de Windows XP. Si bien el panel se encuentra en forma vertical a la izquierda, es muy fácil ubicarlo en cualquier otro sitio, con clic derecho y configurar panel. En mi caso lo ubicaré abajo, bien tradicional. Hay una buena cantidad de ajustes que podemos realizar en el panel. En cuanto al lanzador de aplicaciones, también mantiene una estética similar a Windows. Pasemos al siguiente tema, Spring, con otro fondo, pero en general muy similar en todo el resto a Default. El siguiente tema, de nombre Wine Classic, está claramente inspirado en Windows 98, en el panel y sobre todo el menú principal. Volviendo al Look Switcher, con clic en Show All Themes, una ventana nos advierte que algunos temas están incompletos o se encuentran en desarrollo y pueden no funcionar como se espera. Confirmamos con OK y se muestran unos cuantos temas donde seleccionaré Redmond, como la ciudad en el estado de Washington donde se encuentra la casa matriz de Microsoft, y nos encontramos con algo al estilo Windows 95 en el color de fondo y en el menú principal, pero con agregados como escritorios virtuales. En fin, hay varios temas que se pueden aplicar y en lo personal volveré al original Debonair. Pasemos a probar algunas aplicaciones destacadas. En toda distro, el gestor de archivos o File Manager siempre es importante, y Q4OS trae dos, lo cual me parece innecesario. Con clic en el acceso directo a mis documentos sobre el fondo, se abre el primero de ellos, Conqueror, y subiendo un nivel accedemos a los directorios del usuario en Home. La navegación entre archivos y directorios no me parece de lo más intuitivo. Fijé en el panel el otro gestor de archivos incluido en Q4OS y es el habitual en Plasma Dolphin, que me parece más fácil de navegar y potente. Ingresando al directorio Imágenes, tengo algunas fotos en alta resolución que el visor de imágenes WinView abre rápidamente. Se trata de una aplicación creada por KDE, simple y que cumple su función perfectamente. Volviendo a Dolphin, dentro del directorio Videos, tengo uno en formato MOV, el cual el reproductor multimedia VLC o VLC
reproduce sin problemas de forma fluida a pantalla completa. Recordemos que al comienzo de la instalación, con la ventana de bienvenida, habíamos instalado los códecs multimedia privativos. Con clic en LibreOffice, abrimos la pantalla que nos permite elegir entre las distintas aplicaciones de esta popular suite de ofimática: Writer, Calc, Impress, Draw, Math y Base. Ejecuto Calc y todo se encuentra en español. Dirigiéndonos a Ayuda, acerca de, comprobamos que se trata de la versión Community 7.4.7 y esta es de 2023. A partir de 2024, LibreOffice cambió la forma de nombrar sus versiones, siendo el año y mes de lanzamiento. Por ejemplo, 24.8 para agosto de 2024, que es la última. Pasando a los navegadores web, y lo digo en plural porque también trae dos. El primero, Conqueror, que es también el gestor de archivos. Abre de forma predeterminada la web de Q4S y en general funciona bien en sitios estáticos, pero sin dudas es mucho mejor el también incluido Chromium. Aquí lo empleamos con un vídeo de pruebas del canal subido a YouTube con el reproductor en tamaño cine y las estadísticas activadas y en 1080p. La reproducción es perfecta sin caída de cuadros. Paso a 2K o 1440p y sigue de la misma manera. Mientras que en HTOP comprobamos que se emplea 1.11 GB de memoria RAM y los núcleos del procesador se exigen alrededor del 35 a 48%. Finalmente, con 4K o 2160p, la reproducción sigue siendo impecable. El empleo de los núcleos del procesador sube a 50-70% y la memoria RAM sube ligeramente a 1.20 GB. Pasemos a ver la gestión de software. Q4OS cuenta con varias formas de agregar software además de la terminal. Ahora veremos todos gestores gráficos, y el primero es el clásico e inoxidable Synaptic, que encontramos en casi todas las distros basadas en Debian. Se puede acceder tanto desde el acceso directo en el escritorio, con el nombre gestor de paquetes, como desde el lanzador de aplicaciones, sistema y gestor de paquetes Synaptic. Este gestor lo empleamos en montones de revisiones. Ahora desde la lupa vamos a buscar el entorno de desarrollo integrado Thonny, que siempre tengo en todas mis distros. Rápidamente lo encuentra, con clic derecho damos en marcar para instalar, luego en marcar para confirmar las dependencias que se instalarán, a continuación arriba en aplicar y finalmente en la nueva ventana que se abre en Apply. Comienza descargando e instalando los paquetes, lo cual realiza bastante rápido, pero igual resumo. Synaptic es muy confiable y conocido. Su limitación es que solo emplea los repos oficiales. No podemos utilizar Flatpak o Snap, por ejemplo, aquí. Luego veremos cómo integrar Flatpak en otro excelente gestor. Desde el lanzador de aplicaciones nos dirigimos al menú Desarrollo y allí lo tenemos, Python IDE Thonny. Rápidamente se abre, en Language seleccionamos Español, Initial Settings, lo dejo en estándar y Let's Go. El IDE se abre correctamente y como intérprete tenemos Python 3.11.2. Pasemos al próximo gestor de software y este es 100% de Q4S. Lo encontramos en Sistema e Install Applications, Q4OS Software Center, que dispone de 57 aplicaciones para instalar, todas muy populares y algunas ya las tenemos instaladas y lo sabemos por el tick o check junto al nombre, como Synaptic, Chromium, VLC, Thunderbird, entre otras. Aquí encontramos un instalador de drivers para tarjetas Nvidia, drivers para impresoras HP, el navegador web Firefox, el excelente GIMP para trabajo con imágenes, Inkscape para imágenes vectoriales, Timeshift para realizar instantáneas de restauración del sistema. Como se dijo, muy buen software. Instalaré Gparted solo para los fines de ver este curioso instalador. Lo selecciono y clic arriba en instalar. Luego se abre un asistente muy al estilo Windows, donde damos en siguiente, luego en install, siguiente y finalizar. Gparted es una aplicación ligera y se instala rápidamente. Este Software Center es limitado en cuanto a cantidad de aplicaciones que se pueden instalar, pero son en su mayoría muy buenas y fáciles de instalar. Gparted, luego de ingresar la contraseña, se abre sin ningún problema. Pero ¿cómo hacemos si queremos más software y alguno no es libre, como por ejemplo Visual Studio Code o Spotify? Discover es una posibilidad. Abrimos una terminal e ingresamos
sudo apt install plasma-discover. Se necesitarán descargar varios paquetes que ocuparán 224 MB en el disco. Resumo el proceso, que dura aproximadamente 1 minuto. El siguiente paso, desde el sitio web oficial de Flatpak, cuyo link tienes debajo y en la descripción, solo hay que copiar y pegar algunas líneas. La primera es Flatpak en sí, que probablemente ya lo tengas instalado dependiendo del perfil de instalación al principio. No está de más verificarlo. En mi caso indica que Flatpak se encuentra instalado en su versión más reciente. Perfecto, entonces pasamos a instalar el backend de Plasma para integrar Flatpak en Discover. Copiamos y pegamos, no confundir con la línea de arriba que es para GNOME. Y finalmente copiamos y pegamos para instalar el repositorio de FlatHub. Para finalizar, solo nos queda reiniciar el equipo y lo hacemos desde la misma terminal con sudo reboot. Una vez reiniciada la PC, desde el lanzador de aplicaciones, Sistema y KDE, allí encontramos Centro de Software Discover, que lo voy a arrastrar hasta el panel y fijarlo como acceso rápido junto a la terminal y a Dolphin. Luego lo ejecuto y Discover se abre por primera vez. Aquí podemos instalar y desinstalar software también. Explorar aplicaciones por categorías. Por ejemplo, en Internet y luego navegadores web encontramos muchos de ellos. Por ejemplo, Flurp, el muy bueno y enfocado a la privacidad LibreWolf. Y nótese que cuando la aplicación es un paquete de Flatpak, un icono nos lo hace saber si se trata de un paquete dev o Flatpak. Por supuesto, también podemos emplear el buscador y en la lupa ingreso Visual Studio. Tras dar Enter, encuentra el entorno de desarrollo integrado propietario de Microsoft, Visual Studio Code, como paquete Flatpak. Lo mismo ocurre si buscamos la aplicación para música Spotify. Estas no se encuentran en los repositorios oficiales, al ser software privativo. Si bien en lo personal Flatpak no es un santo de mi devoción, hay que reconocer que normalmente está muy actualizado y a veces esa aplicación solo se encuentra en Flatpak o eventualmente Snap. Otro que no es de mis preferidos. Cuando se puede, elijo paquetes dev. A modo de conclusión, Q4 OS es una distro que en general me gusta. Siempre se mostró estable, una instalación muy simple, como ocurre normalmente con el instalador Calamares. Sobre todo, es ligera, arranca con 431 MB, lo cual está muy bien para una distro moderna. Buena selección de software, aunque el tener algunas aplicaciones duplicadas no me parece acertado. Entre Dolphin y Conqueror solo dejaría Dolphin, y como navegador web a Chromium, aunque en lo personal prefiero Firefox. Sobre la navegación web, con el siempre exigente YouTube se comportó muy bien, incluso a 4K. La gestión de software entre Synaptic y el Software Center me parece adecuada, pero para quien comienza, el agregado de Discover puede ser de interés, sobre todo para instalar Flatpaks, una distro bien balanceada y recomendada para PCs de bajos recursos. Y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo debajo, que con gusto lo responderé. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será... ¡hasta la próxima!